Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar los acuerdos a los cuales se había llegado entre el gobierno y Telefónica para la renovación del contrato por un periodo de 18 años. El día de hoy vamos a estar con Carlos Guamán, que ha sido uno de los, digamos, de las principales voces críticas respecto al acuerdo al cual se ha llegado. Hace un par de semanas estuvimos acá con Liliana Ruiz, quien más bien está bastante, digamos, satisfecha con lo que había conseguido el gobierno. Entonces hoy queremos saber la otra versión, que es de Carlos Guamán, que también es un consultor especialista en telecomunicaciones. Pero antes de conversar con él, vamos a un resumen que preparó David Ponce de León y Luisinho Cataño, que estuvieron en el Congreso escuchando al ministro de Transportes y Comunicaciones. Por momentos interrumpido con roces verbales, el ministro de Transportes, Carlos Paredes, expuso ante la Comisión Permanente del Congreso los detalles de la renovación de los contratos suscritos entre el Estado y la empresa Telefónica Móviles por un periodo de 18 años y 10 meses. Lamento mucho que no tenga ningún sustento en lo que está hablando y se lo voy a demostrar con mucho respeto. Voy a demostrar que no tiene usted idea de lo que está hablando, congresista. Se lo voy a demostrar. Perdón, se lo voy señor, a demostrar. Aquí está calificando. Se lo voy a demostrar, el que no tiene idea es el señor. Un ministro que se ha echado a la Telefónica, señor. Un ministro que renueva contratos con empresas que, señor, está a ver, congresista Lecao, vamos guardando para el señor ministro. ¿Qué tal frescura? Todo se dirige aquí a través de la presidencia. El ministro explicó que los 3.020 millones de dólares que pagará Telefónica responde a uno de los contratos más exitosos y puso como ejemplo la última licitación del cuarto operador en el país, que solo pagó 78 millones de dólares. Hoy día es el cuarto operador en telefonía móvil en el Perú, que es Vietel. Esa empresa, a través de 2 subastas internacionales, ha tomado el derecho para usufructuar prácticamente el mismo espectro que hoy día le estamos renovando a Telefónica Móviles. ¿Cuánto ha pagado Vietel luego de una subasta internacional? 78 millones de dólares. Uno de los más críticos a esta renovación fue el legislador Johnny Lescano, quien, tras calificarlo de vergonzoso y poco transparente, dijo que las tarifas sociales tomadas como referente de las tarifas prepago son las más caras. ¿Y sabe usted lo que dice? Que le van a poner una tarifa social 28% menos que la tarifa prepago. ¿Y no sabe usted que la tarifa prepago es la más cara tarifa de celulares en el Perú? La más cara. El ministro precisó que la tarifa social de telefonía móvil se aplicará a un máximo de 1 millón de personas que son beneficiarias de los programas sociales de Juntos, Pensión 65, Cuna Más y para los servidores públicos. Si en los 3 primeros años, luego de la suscripción de la adenda del contrato de renovación, no se completa el 1 millón de beneficiarios, porque de repente la tarifa social no era tan atractiva, ¿no? O por cualquier otro motivo, ¿no? El MTC tiene 3 opciones: incluir como beneficiarios a otras personas adicionales inscritas en otros programas sociales, o sea, abrir la cancha, o incrementar el número de minutos, ya no solamente para los primeros 40 minutos se aplica la tarifa, sino para más minutos, para consumir este beneficio, ¿de acuerdo? O establecer una tarifa social más reducida aún. Sobre la ampliación de la cobertura de telefonía móvil, reiteró que brindará el servicio en 1.848 localidades, en donde actualmente no cuentan con la cobertura para celulares. Contempla que el 100% de los centros poblados con más de 400 habitantes también tengan cobertura de telefonía móvil. Ustedes, mejor que nosotros, saben, porque lo viven en cada una de sus circunscripciones, la tremenda atomización que hay en nuestro país, la cantidad de pequeñas localidades que hay a lo largo y ancho del Perú. Señaló que se prestará acceso gratuito a Internet de banda ancha a las principales entidades del Estado y en 6 provincias aisladas de la selva: la provincia de Condorcanqui en Amazonas, en la región Loreto, Datén del Marañón y Mariscal Ramón Castilla, y en la región Ucayali, las provincias de Atalaya y Purús, en donde se distribuirá 70 accesos a Internet en un plazo de 36 meses. Bien, ahí estuvo el resumen de la presentación del ministro de Transportes y Comunicaciones en la Comisión Permanente. Como vieron,
ahí hubo momentos de tensión con Johnny Lescano, que ha sido bastante crítico del acuerdo al cual ha llegado el gobierno. Creo que los motivos de Johnny Lescano son diferentes a los que viene a plantear Carlos, lo cual nos abre la cancha respecto a los temas que podemos discutir. Johnny Lescano, el congresista Johnny Lescano, que suele ser muy crítico de la empresa, ha mostrado una preocupación inicial porque simplemente se le renueva el contrato a una empresa que considera tiene problemas financieros, tiene una deuda tributaria alta con el gobierno. Y segundo, como escucharon ustedes, que la tarifa social se aplique sobre la tarifa prepago, que es la tarifa efectivamente más cara que hay en el mercado en general. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Carlos, he estado leyendo y escuchando tus comentarios y críticas que has hecho a la renovación. Dime si me equivoco, y creo que van por dos lados fundamentalmente. El primero de ellos es esta cuestión de si efectivamente la renovación del contrato debe implicar un pago o no, o un proceso de licitación o no. Cosa que no se ha dado en la renovación que ha logrado el gobierno. Y el segundo punto, que los acuerdos logrados finalmente terminan afectando la competencia en el mercado, en un mercado que ya de por sí es casi monopólico, digamos, por parte de Telefónica. Respecto al primer punto, explícale por favor a los televidentes por qué crees que hay una duda, un problema en el hecho de que el Estado no haya licitado, no haya cobrado por el tema de la renovación del uso del espectro. Sí, como no. En realidad, en el fondo, ambos temas terminan siendo parte de un mismo gran problema, y de lo que se trata es de que el otorgamiento de una concesión a un operador de telecomunicaciones móviles, lo cual va de la mano con una asignación de espectro radioeléctrico, es una práctica regulatoria absolutamente habitual en todas partes del mundo, y por tanto tiene un recetario bastante estándar sobre el cual no hay mucha vuelta que darle. Entonces el problema surge porque una situación técnica de esa naturaleza, el Estado peruano decidió abordarla no en forma técnica sino en forma política, con todos los elementos que hemos visto en las últimas semanas alrededor del anuncio, es decir, hablar de compromisos de inversión, hablar de aceptación incondicional, etc. ¿Pero por qué eso es político y no técnico? Porque la solución, técnicamente de lo que se trata es de que el Estado debe absolver dos interrogantes. Una, ¿cuánto cobro? Y dos, ¿cómo cobro? Pero el problema es que, según se ha conocido por los debates en los medios de comunicación, es que legalmente el gobierno, a pesar que quería inicialmente aplicar un cobro inicial, y de hecho Ociptel hizo un cálculo de cuánto costaba la renovación del espectro, en realidad legalmente el gobierno no podía cobrarle a Telefónica. El gobierno no puede cobrar, el Estado peruano no puede cobrar por la concesión propiamente dicha, pero digamos que en el mundo de las telecomunicaciones móviles, la concesión y el espectro radioeléctrico son dos conceptos que son distintos y van de la mano, pero van de la mano íntimamente. Uno de ellos, la concesión, implica el hecho de que el Estado concede a un operador el derecho de operar, de ofrecer servicios en el mercado, mientras que el espectro es algo distinto. El espectro radioeléctrico es el derecho del uso del aire, para ponerlo en simple, para que esa operación pueda ocurrir. Claro, pero lo que Telefónica tenía son las dos cosas. Sí. O sea, el contrato original le daba derecho a las dos cosas. Así es. Y tal como hemos conversado antes, hace 20 años el concepto del espectro no estaba valorizado, y hoy, sin embargo, hoy día es evidente de que sí. Y hay casos internacionales en países donde ante renovación existe un cobro precisamente no por la concesión, sino por el espectro radioeléctrico. A ver, allí hay dos puntos importantes que planteas. Uno es que las condiciones de mercado han cambiado. Es decir, en el año 90... en el tema de oferta y demanda... El espectro valía cero. Valía cero, lo otorgabas gratuitamente. Hoy día el mercado creció tanto que puede haber un interés de las empresas y una demanda, y por lo tanto debería poder cobrarse. Sí. Sin embargo, el marco legal no se adecuó para eso. El marco legal no se adecuado, sin embargo, el Estado tiene la potestad de establecer condiciones, en los términos y condiciones famosos de los que hablamos y que está contemplado en el marco normativo peruano, se puede incluir ese tipo de consideraciones. Claro, pero por eso, entonces, ese camino que tú planteas y que puede resultar válido, implicaba una negociación que hubiese tomado más tiempo, porque implicaba modificaciones legales, ir al Congreso, me imagino, bueno, etcétera. Más tiempo que los 2 años que ha tomado, la verdad, un poco difícil creerlo. Y digamos que hace una semana el viceministro comentó públicamente de que efectivamente había un riesgo, digamos, jurídico para el Perú, de que el operador pueda acudir a instancias internacionales sobre el tema. Lo que nosotros creemos es que en términos prácticos el costo-beneficio para un operador de acudir a instancias internacionales sobre ese tema es muy poco conveniente, y que podría haber llegado
a un acuerdo perfectamente posible de pago efectivo inmediato como reconocimiento por el pago del espectro, tal como ha ocurrido en otros países. Pero si legalmente el gobierno no podía cobrarle, la empresa tenía todo, o sea, digamos, tenía, no sé si el 100% de probabilidades, pero tenía la más alta probabilidad de ganar un juicio internacional. Por tanto, sí le podía convenir. Y en el camino el gobierno no podía, digamos, impedir que siguiese operando. Hay casos de países donde el operador ha accedido a hacer un pago en efectivo, dejando de la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Entonces, creemos que eso es perfectamente válido. Y la esencia del tema no es jurídica, es económica. No, claro, lo que pasa es que en este caso, aparentemente lo económico y lo jurídico no estaban, como muchas cosas en el Perú, no estaban alineados, digamos. Sí, es correcto, pero precisamente como parte de esa negociación es algo que el Estado podría haber planteado y que tenía un sustento económico totalmente válido, porque además hay casuística internacional que lo respalda. Ahora, Liliana Ruiz nos decía el otro día, hace un par de semanas, cuando se firmó el convenio, que en realidad, si uno miraba el mundo, los países optaban por dos opciones. Algunos optaban efectivamente por pago más inversiones, pero otros optaban simplemente por inversiones, y que el segundo esquema no es que fuese inválido en sí mismo, sino que simplemente eran como alternativas. Digamos que eso mismo uno puede observarlo en lo que han sido los procesos de privatización en el Perú. En los 90 se priorizó en un primer momento cuánto se le pagaba. De hecho, Telefónica ganó con un compromiso, con un pago muy alto en el 92. El 94. Perdón, el 94. Y luego Proinversión giró, y lo que se prioriza ahora en general en las concesiones son el tema de los montos de inversión. Entonces, digamos, no es inválido necesariamente en sí mismo, conceptualmente, que el Estado haya optado por un tema de priorizar inversión antes que cobro. Es ahí donde entra a tallar un aspecto adicional respecto a qué es lo que el marco normativo peruano contempla. Y ahí el año pasado la Ley de Promoción de la Banda Ancha, la ley número 29904, dispuso que todos los fondos que el Tesoro Público obtuviera por concesiones, y es más, textualmente lo dice, ¿no?, por los términos y condiciones establecidos en las concesiones, eso debe ir a FITEL, que es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, cuyo rol es precisamente promover la expansión de la cobertura en el país de manera competitiva. Y todo lo cual se vincula además con el gran proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que es a lo que está encaminado para este año y que también debe ser concursado de manera competitiva, siendo diseñado por FITEL para ser concursado por inversión. ¿Esa ley fue promovida por el gobierno o fue aprobada en el Congreso por iniciativa legislativa? Fue iniciativa legislativa, pero sumamente discutida y consensuada con el Ministerio, con OCIPTEL y otras instancias vinculadas al sector en el país. Lo pregunto porque la percepción que hay, creo que tenemos que ir al corte, entonces dejo la pregunta planteada. La percepción es que hay es que FITEL es un ente que no ha caminado en los últimos 10 o 20 o 15 años, no sé cuánto tiempo lleva de fundación. Entonces te planteo la pregunta, ¿es válido plantear que en realidad FITEL era el ente encargado de encargarse de ejecutar estas inversiones? Lo dejo ahí para que cuando hablamos de la pausa nos des tu respuesta. Claro que sí. Regresamos.